¿Conoces esa sensación de cuando la vida transcurre automáticamente y aprendes a aceptar lo pequeño como si lo fuera todo? Carolina también lo sintió. Estaba allí, en medio de la habitación iluminada, escuchando risas, flashes y brindis, hasta que una frase susurrada en su oído lo cambió todo. No fue un grito, no fue un escándalo, fue algo pequeño, pero lo suficientemente agudo como para atravesar años de silencio y sumisión. Esta historia comienza donde muchas terminan, en un momento aparentemente ordinario, como un boda del cuñado, un vestido alquilado, tacones incómodos y el deseo de hacerse notar. Pero en lugar de cariño, Carolina recibió desprecio. El tipo de humillación pública que destruye sin que nadie lo note. El dolor oculto tras una sonrisa forzada, las lágrimas tragadas en el baño del salón. Si alguna vez has sentido que has perdido la voz, que tus esfuerzos han sido invisibles, que vives en una casa pero nadie te ve, este guión es para ti. Se trata de relaciones tóxicas, abuso emocional disfrazado de rutina y ARG sobre el coraje para poner fin a un ciclo destructivo. Pero, sobre todo, se trata de empezar de nuevo. Aquí comprenderás cómo Carolina transformó el dolor en fuerza, cómo salió de aislamiento emocional para encontrar una red de apoyo femenina, recupera tu libertad y construye un hogar digno. Esto no es solo una diatriba más, es un manual emocional para reconstruir, paso a paso. Ahora, respira hondo, porque lo que estás a punto de leer no es ficción, es la vida real, y podría ser la chispa que necesitas para iniciar tu propia transformación. La boda de su cuñado se suponía que sería una celebración, un momento de alegría, risas y fotos familiares. Carolina pasó días preparando su vestido y su peinado con la esperanza de sentir, aunque solo fuera por una noche, que aún formaba parte de algo hermoso. Pero bastó una frase de su esposo, dicha como si estuviera comentando el clima, para que todo se derrumbara. Eres solo la mujer que lleva en su vientre a mis hijos. No había ironía, solo frialdad. Una frase que resumía años de borrado emocional. Mientras los invitados brindaban por el amor de la pareja, Carolina asimilaba el dolor del rechazo. Esa frase no llegó sola. Cargaba con el peso de miradas evasivas, caricias ausentes, palabras que se tragaba. Era como si él se hubiera quitado la máscara y ella finalmente hubiera visto al hombre con el que estaba casada. Humillación pública. No necesitaba público. Me bastaba el silencio cómplice del dolor. En la pista de baile, forzó sonrisas y bailó con sus hijos, intentando parecer normal. Pero por dentro, su corazón gritaba: ¿cómo puede alguien que comparte tu vida contigo reducirte a una función? ¿Cómo puede tu pareja convertirse en tu jefe emocional? La respuesta llegó en destellos de convivencia. El tono autoritario, el desinterés disfrazado de cansancio, el eterno «hablamos luego». Todo era síntoma de un abuso emocional camuflado. De camino a casa, cada paso de sus tacones resonaba como un recordatorio. Estaba sola, incluso a su lado. Cuando abrió la puerta sin esperarla, cuando se fue a dormir sin preguntarle si estaba bien, Carolina estaba segura. Esa relación ya no era un hogar, era una prisión emocional. Y el matrimonio de su cuñado, irónicamente, fue el detonante que la despertó. Y aquí está el punto crucial. A veces basta un destello de sabiduría, una escena fuera de guión, para darnos cuenta de que vivimos en piloto automático, que hemos normalizado la falta de respeto en nombre de la paz. Pero esa fiesta, esa frase, ese desdén, fueron el empujón que Carolina necesitaba, y el comienzo de un largo y doloroso, pero liberador, viaje. Cuando la puerta se cerró tras ella esa noche, Carolina sintió algo diferente. No era solo tristeza, era claridad. Sola en casa, escuchando el pesado silencio que resonaba en las habitaciones, se dio cuenta de que la relación no la había borrado de golpe. Había sucedido poco a poco. Había sido con halagos que se habían convertido en críticas, con caricias que se habían vuelto distantes, con conversaciones que se habían convertido en monólogos. Allí, en las sombras, miraba fijamente aislamiento emocional, lo cual se estaba volviendo normal.
Recorrió los pasillos de la casa mirando viejos retratos. En cada foto, una versión de sí misma sonriendo, soñando, creyendo que estaba construyendo una familia sólida. Pero lo que había construido era un castillo de arena sobre promesas vacías. La frase dicha en la fiesta no fue solo un insulto, fue la confirmación de todo lo que sentía, pero que evitaba admitir. Y este reconocimiento le dolió como un profundo corte. Carolina comenzó a repasar mentalmente cada momento en que había silenciado sus deseos, cada vez que había cedido para evitar peleas, cada decisión que había tomado intentando preservar el nosotros mientras perdía el yo. Lo que ella llamaba amor quizás era solo manipulación psicológica disfrazada de asociación. Nunca quiso compañía. Quería una sombra, una extensión de su propia voluntad, vestida de ama de casa. Y lo más cruel es que creía ser una buena esposa. Aceptó el control como celo, la frialdad como cansancio, el silencio como una fase. ¿Cuántas mujeres viven así, aceptando migajas y llamándolas sustento? ¿Llamando amor a lo que es miedo a la soledad? Carolina estaba cansada, pero ahora, por primera vez, también era consciente. Y la conciencia, a veces, es más dolorosa que la ignorancia. Aún no sabía qué iba a hacer, pero sí sabía que ya no quería vivir. Ya no se trataba de buscar afecto, sino de liberación emocional. Cayó en la cuenta. Era hora de dejar el papel secundario en su propia vida. Y allí, en el silencio de la madrugada, una nueva Carolina empezó a nacer. Todavía asustada, sí, pero con una chispa que pronto se convertiría en fuego. A la mañana siguiente, con el sol brillando a través de la rendija de la cortina, Carolina sintió el peso de la realidad, pero con él llegó el recuerdo, ese que el tiempo había borrado. Recordó los primeros días con Renato. Era amable, atento, casi poético. Decía cosas que la hicieron creer en el amor de película, pero poco a poco esa dulzura se convirtió en control, y ella ni siquiera lo notó, porque abuso emocional, no vengas con una bofetada. Ven con elogios que se convierten en críticas, con cariño que se convierte en exigencias. Renato empezó a sugerir pequeños cambios, primero en su forma de vestir, luego en los amigos que no le hacían bien, hasta que dejó de salir, dejó de leer, dejó de estudiar. Y así fue como manipulación psicológica se arraigó. En nombre del cuidado, él socavó su libertad. El embarazo, que podría haber sido un momento de unión, se convirtió en una excusa para reforzar el aislamiento. Ahora era la madre de sus hijos, y nada más. Durante años, Carolina pensó que el problema era ella, que era demasiado exigente, demasiado sensible, demasiado dramática. Así hablaba él, y ella lo creía. ¿Ves el patrón? Así es como relaciones tóxicas se mantuvieron en la culpa. Él nunca alzó la voz, pero su silencio denotaba desprecio. Nunca se lo prohibió directamente, pero creó un ambiente donde ella se sentía mal por querer más. Empezó a enumerar todo lo que había dejado atrás. El posgrado que se había pospuesto, el curso de cocina que nunca había empezado, el viaje con sus amigos que se había cancelado, sus sueños que se habían pospuesto. Y fue entonces cuando el dolor se convirtió en ira, porque cuando vemos lo que hemos perdido, empezamos a desearlo de vuelta. Reconstrucción personal empieza cuando nombramos nuestras pérdidas. Y Carolina por fin nombraba las suyas. Esta etapa fue de lágrimas, sí, pero también de escritura. Empezó a anotar pensamientos, recuerdos, reflexiones. Un cuaderno se convirtió en un diario. El diario se convirtió en un espejo. Y el espejo reveló a una mujer que quería salir de las sombras, que quería ser más que la que lleva a los niños. Aún no sabía cómo, pero ahora estaba segura del porqué. La primera chispa de cambio no surgió de un gran plan. Surgió de un simple gesto, un café con Elena, su amiga de la infancia, a quien Carolina había alejado sin darse cuenta por las recomendaciones de Renato. Ese reencuentro, casi por casualidad, reavivó algo que llevaba mucho tiempo extinguido. El abrazo de Elena, su mirada imparcial, su escucha atenta, todo esto le trajo alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola.
sintió el poder de una red de apoyo femenina. En la conversación, Elena no dio consejos prefabricados, simplemente escuchó. Y a veces eso es lo que necesitamos, ser escuchados sin interrupciones, sin peros, sin reproches. Carolina contó sobre humillación pública, el silencio en casa, el dolor constante de ser invisible. Y cuando se oyó hablar en voz alta, se dio cuenta de lo atrapada que estaba. Fue allí donde la valentía empezó a florecer, tímida, pero viva. Carolina regresó a casa con la cabeza zumbando. Por primera vez, consideró que tal vez no estaba equivocada, que tal vez merecía algo mejor. Fue ese día que comenzó a investigar sobre empoderamiento femenino. Leí artículos sobre abuso emocional. Vi videos de psicólogos que explicaban todo lo que estaba pasando, es decir, en otros hogares. Pero era el mismo dolor. Ver que otras mujeres ya habían pasado por lo mismo y habían logrado salir adelante fue un gran impulso para ella. Empezó a hacer una lista de pequeñas metas: poner en orden su currículum, leer un libro a la semana, volver a caminar. Sí, pequeños pasos, pero todo renacimiento empieza así. Lo importante es dar el primer paso, y el suyo estuvo marcado por una taza de café y una conversación sincera. Y como si el universo conspirara, esa semana su hijo mayor le preguntó: «Mamá, ¿estás más feliz?». Eso la desgarró por dentro, porque los niños sienten, y se dio cuenta de que la maternidad podría ser una fortaleza, no una prisión. Esa sonrisa infantil fue el empujón que necesitaba para romper el ciclo. Y desde ese momento, Carolina nunca volvería a mirar atrás con los mismos ojos. Con los ojos bien abiertos y el corazón fortalecido, Carolina comenzó a trazar un plan silencioso, sin alboroto, sin advertencias. Ella sabía que manipulación psicológica era sutil pero persistente, y que cualquier señal de independencia haría que Renato reforzara aún más el asedio. Así que la estrategia fue discreta. Primero, consiguió un trabajo remoto con la ayuda de Elena. Luego, empezó a estudiar por la noche, diciendo que estaba volviendo a ver series. Guardaba pequeñas cantidades de dinero en sobres ocultos, en recetarios que nadie más abría. Redujo sus gastos personales y empezó a construir su propia independencia financiera pena a pena. Con cada dólar que ahorraba, sentía que recuperaba un pedacito de sí misma. No era solo dinero, era libertad en forma de un billete de dólar. Y esa sensación alimentaba su determinación, incluso en los días en que el miedo la azotaba con más fuerza. El momento decisivo llegó una mañana cualquiera. Renato, irritado por una toalla fuera de lugar, soltó otra de sus crueles frases. «Por eso nunca te irás de aquí. Nadie te quiere». Ahí estaba. No fue un grito, no fue una bofetada, pero fue suficiente. Carolina respiró hondo, miró su reloj y supo. Era la hora. Recogió a sus hijos del colegio, pasó por casa de Elena y con las maletas ya preparadas en la cajuela, se fue. Sin mirar atrás, el camino a casa de su amiga fue silencioso. Los niños notaron algo diferente, pero no lloraron. Era como si también sintieran que era un comienzo. Carolina no tenía un plan completo, pero sí lo más importante, la decisión. Y cuando decidimos con el corazón alineado con la razón, el universo empieza a abrir caminos, aunque sea con piedras. La huida no fue fácil. Aún cargaba con miedo, inseguridad y dudas. Pero cada noche, lejos de Renato, le recordaba que su libertad era real. Y la Carolina que una vez había permanecido en silencio en una fiesta familiar, ahora se escuchaba con claridad. Ya no era la mujer que cargaba a los niños, sino la que llevaba el coraje a cuestas y la esperanza en sus brazos. En casa de Elena, Carolina encontró más que un refugio. Encontró aire para respirar sin miedo. Al principio, fue extraño despertar sin exigencias, sin juicios, sin miradas de desprecio. Pero poco a poco, su cuerpo empezó a comprender que estaba a salvo. En la habitación improvisada con sus hijos, redescubrió el valor del silencio. El que no duele, el que no sofoca, el que acoge. Ese fue el comienzo de su etapa de reconstrucción personal. Las primeras semanas fueron duras. El pasado seguía llamando a la puerta de su memoria. Lloraba en secreto para no preocupar a los niños.
pero también se permitía sonreír al verlos jugar libremente. Reunió fuerzas y volvió a estudiar, esta vez, concentrándose en una sola cosa: licitación pública. Por la noche, después de que todos se durmieran, me sumergía en los libros. Sabía que el camino era largo, pero cada página era un puente entre el miedo y la esperanza. Renato, por supuesto, no lo aceptó fácilmente. Le envió mensajes, la amenazó por la custodia de los niños y la calificó de ingrata. Pero Carolina ya no estaba sola. Contaba con el apoyo de un abogado recomendado por Elena, y fue con apoyo legal y emocional que afrontó las primeras audiencias. Con determinación, con el dolor transformado en argumento, justicia emocional comenzaron a construirse, no solo en el patio, sino también dentro de él. La rutina era agotadora. Trabajo informal por la mañana, estudios por la noche, niños en medio de todo. Pero había paz. Por primera vez en años, sintió que todo su esfuerzo era por un futuro con sentido. Ya no un ciclo de supervivencia emocional, sino un proyecto de vida. Y eso daba sentido incluso a las noches de insomnio, a los miedos que aún resonaban de vez en cuando. Con el tiempo, Carolina empezó a cuidarse. Pequeñas cosas: pintarse las uñas, escuchar música mientras cocinaba, escribir en su diario. Cosas sencillas, pero revolucionarias para alguien que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Redefinición del hogar empezó consigo misma. Al comprender que su cuerpo, su voz, su historia tenían valor, y que reconstruirse no significaba olvidar, significaba elegirse a sí misma. Llegó la audiencia final. Carolina, con un blazer prestado y mirada firme, se sentó ante la jueza. Al otro lado, Renato, arrogante, como siempre. Pero algo en él tembló, porque ella ya no era la mujer que lo aceptaba todo en silencio. Era una madre decidida, una profesional en ascenso, una mujer que conocía sus derechos. La jueza, al escuchar los informes, no solo vio documentos, vio la verdad, vio la lucha. Vio justicia emocional sucediendo en tiempo real. Carolina recibió la custodia de sus hijos. Y allí, entre lágrimas y fuertes abrazos, comprendió que había ganado no solo en la ley, sino en su alma. Los niños crecerían libres del ciclo, libres de frases crueles, de entornos asfixiantes, de modelos distorsionados de afecto. Había roto el patrón, había elegido la salud emocional, y esa decisión no tuvo precio. Fue entonces cuando, casi sin esperarlo, la vida le trajo a Eduardo, un profesor de derecho, amable, de voz serena. No llegó a imponer nada, simplemente escuchaba, y respetaba cada silencio, cada cicatriz emocional. Poco a poco, Carolina se permitió. Un paseo por el parque, una conversación sin juicios, una mirada sin exigencias. Estaba redescubriendo lo que era. Un amor respetuoso, donde no había control, solo asociación. Al principio, dudó. Pensó que quizá ya no sabía amar, pero con el tiempo y la paciencia empezó a comprender. El problema nunca fue ella. El problema fue lo que experimentó con Renato. Con Eduardo, aprendió que el cariño no duele, que el silencio puede ser reconfortante, que ser mujer no es ser una extensión de nadie, es ser plena, completa, suficiente. Este nuevo amor no vino a salvarla, vino a acompañarla. Y eso marcó la diferencia, porque Carolina ya se había rescatado a sí misma, ya era una mujer independiente. Eduardo le acompañó en el camino, y eso, después de tanto, fue más que suficiente. Fue sanador. La noticia llegó por carta certificada. Un tío lejano había fallecido y dejado una pequeña herencia, una cantidad modesta, pero lo era todo para Carolina. Era suficiente para pagar la entrada del apartamento donde vivía con sus hijos, que hasta entonces había estado alquilado. Esto era más que suerte, era el destino. Era el universo respondiendo a años de dolor con un regalo simbólico y muy concreto. Redefinición del hogar ahora tenía una dirección fija. Con el dinero en mano y los papeles en regla, Carolina fue a visitar la propiedad. Recorrió cada habitación, tocó las paredes e imaginó los cuadros que colgaría. No era una mansión, pero era suya. Un espacio que se había ganado con sudor,
valentía y muchas lágrimas. Allí podía pintar las paredes con libertad. Podía reír a carcajadas, cocinar con música, soñar con las ventanas abiertas. Era el símbolo material de su vida, liberación emocional. Mientras firmaba los documentos, tuvo un momento de profundo silencio. Recordó la boda de su cuñado, la frase cruel, la huida con las maletas. Y se dio cuenta. Esa historia no era sobre la derrota, era sobre la reconstrucción. Ese apartamento, que una vez había sido un refugio, ahora era hogar permanente, un logro que nadie podría arrebatar. Ni la justicia, ni el pasado, ni el trauma. Los niños estaban encantados con el cambio. Eligieron los colores de sus habitaciones y dibujaron planos de su nuevo hogar. Y Carolina, al observar esa sencilla alegría, estaba segura. Había hecho lo correcto. La maternidad, que antes había sido su prisión emocional, ahora era su fortaleza. Crió a sus hijos con libertad, con respeto mutuo y con un amor sano. Un nuevo ciclo comenzaba, y esta vez, con raíces firmes. Allí, en ese rincón elegido, Carolina plantó no solo muebles, sino también recuerdos. Cada comida, cada tarde de lectura, cada siesta en el sofá le traían un recordatorio. Había ganado. No fue fácil, no fue rápido, pero era real. Y ahora podía empezar a escribir nuevos capítulos, con la pluma en la mano. Pasaron los años, los niños crecieron, la rutina se asentó, el dolor se convirtió en memoria y la memoria en aprendizaje. Carolina era ahora un referente en el barrio, la mujer que empezó de cero, que ganó sin gritar, que lloró en silencio, pero se levantó con dignidad. Superando el trauma, se convirtió en el motor para ayudar a otras mujeres. Participó en círculos de conversación, grupos de apoyo y escribió breves mensajes en redes sociales sobre cómo empezar de nuevo. Ya no era una superviviente, sino una guía. Una tarde cualquiera encontró a Renato en la fila de una farmacia. Estaba solo, visiblemente abatido. Al verla, apartó la mirada, y ella comprendió. Él lo sabía. Sabía que había perdido el control, que la mujer que había despreciado ahora caminaba con paso firme. Carolina no sentía rabia, sintió paz. Era reencuentro con dignidad, ese tipo de victoria que no necesita ser dicha, solo sentida. Ese día llegó a casa con una sonrisa discreta. No se trataba de él, se trataba de ella, de todo lo que había construido desde que decidió liberarse. El apartamento olía a pastel. Los niños, ya adolescentes, estaban en el sofá y Eduardo preparaba café. Allí era donde transcurría la verdadera vida, sin glamour, pero con verdad, con un cariño ligero, con la decisión diaria de quedarse. Y lo más hermoso, Carolina sabía que su historia no era un cuento de hadas, era la vida real, con sus contratiempos, sus dificultades, sus inseguridades, pero también con su evolución, su ternura y su fuerza. No quería que nadie la viera como una heroína inalcanzable. Quería ser vista como alguien posible, como una inspiración, como alguien que fracasó, cayó, pero se levantó y siguió adelante. Hoy vive con menos, pero siente más, ama con más cuidado, trabaja con más propósito y duerme tranquila, porque la verdadera libertad no está en lo que logramos por fuera, sino en lo que reconstruimos por dentro. Carolina es la prueba viviente de que, incluso después de lo peor, es posible renacer, íntegro. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas versiones de ti misma han sido silenciadas a lo largo de tu vida? ¿Cuántos sueños has archivado en nombre de la paz? Carolina, como tantas otras mujeres, aprendió a través del dolor que aceptar poco nunca trae alivio, solo insensibilidad. Y la insensibilidad, con el tiempo, te roba todo. Tu voluntad, tu voz, tu visión del futuro. Pero lo que esta historia demuestra es que incluso después de tanto humillación pública, de tanto aislamiento emocional, es posible volver a encontrarnos. No tienes que esperar a que la herida se convierta en cicatriz para empezar a cambiar. A veces, la chispa surge en una frase, en un gesto, o en una lágrima que ya no puedes contener. La reconstrucción comienza en el momento en que decides que mereces más. Más respeto, más paz,
más vida. ¿Y la buena noticia? Siempre hay tiempo. Incluso si has tocado fondo, hay una escalera, y empieza con el primer paso. Así que, aquí va una pregunta. ¿Qué sigues tolerando en nombre de un amor que solo duele? ¿Qué te impide ser la autora de tu propia historia? Si esta historia te inspiró, compártela. Si te conmovió, comenta. Y si quieres seguir escuchando historias que sanan y transforman, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí, cada voz cuenta, especialmente la tuya.